Empezamos. Ya. ¿Qué son los diagramas PNID? ¿Ya? Muy importante no confundir con PID. ¿Ya? PID es control proporcional, integral derivativo. PNID es un tipo de diagramación. ¿Qué significa en inglés? Pipette and Instrumentation Diagram. Entonces, es un diagrama de tuberías e instrumentación. ¿Qué pasa? Ya hemos hecho toda la parte de instrumentación, lo hicimos en la primera parte, hicimos el control. Ya estamos viendo cómo se ensamblan los sistemas automatizados, cómo se llama el sistema de automatización. ¿Ya? Pero lo que van a ver, y por eso tenemos que poner este tema acá, lo que van a ver cuando vayan a trabajar a una planta manufacturera, una planta, o cualquier tipo de planta industrial, una de las primeras cosas que les van a dar si van a trabajar en planta es este diagrama PNID de la planta, en términos de automatización. Ya, es un diagrama que muestra todos los sensores y todos los actuadores que están en la planta y cómo están conectados entre ellos y a los PLCs. Sigue un estándar. Ya, y ese es bueno, en realidad sigue varios estándares. Incluso hay algunas plantas que tienen su propia metodología de verlo, pero en general siguen las mismas reglas básicas. Ya todo está estandarizado por dos normas que las vamos a ver y con las que vamos a trabajar, pero sigue la misma metodología básica. Entonces, cualquier ingeniero que trabaje en automatización debería poder ver un diagrama PNID y entenderlo, lo que pasa. Es un estándar para diagramar algo, ¿ya? Entonces se les va a dar planos, como cualquier ingeniero tienen que leer planos, que les sirven para orientarse en una planta automatizada y para poder comunicarse y entenderse con el resto de profesionales que van a estar trabajando con ustedes. Entonces es algo muy importante que sepan esa interpretación. La idea es que no lleguen a una planta algún día cuando estén trabajando, les dé un diagrama PNID y no sepan qué es o cómo interpretar. Pues la idea de esta semana es que sepan cómo es un diagrama PNID, sepan cómo identificarlo y van a poder hacer, y ese es el reto, van a poder hacer pequeños diagramas PNID de pequeños sistemas automatizados. Obviamente un diagrama PNID puede ser mucho más complejo para una planta. Entonces lo van a hacer a pequeña escala. ¿Qué es el diagrama PNID? Es un documento fundamental del proyecto. Es un documento fundamental también de las plantas que están operando. Forma parte de la ingeniería básica de un proyecto y se complementa con la ingeniería de detalle. ¿Ya? Cuando hacen documentación de proyectos de ingeniería, tienen ingeniería básica e ingeniería de detalle. Ya la ingeniería básica, en la ingeniería básica está el diagrama PNID y cuando la planta ya está operativa, se llama ingeniería de detalle, cuando ya están construyendo la planta, los diagramas PNID se modifican y esa ingeniería de detalle queda archivada como para que los operarios de la planta puedan trabajar con ella después para hacer los mantenimientos, correcciones, ampliaciones, etc. ¿Qué incluye el diagrama PNID? Todos los elementos a instalar en el proceso. ¿Ya? Incluye servicios auxiliares, purgas, sistemas de lavado y drenaje. ¿Ya? Acá lo importante. Estos diagramas PNID sirven para el control de procesos o para automatización de procesos. ¿Ya? No sirven para lo que es control de manufactura. Usamos otro tipo de diagramación. Entonces, ¿se acuerdan lo que decíamos de control de procesos? Que son los que trabajan con fluidos, básicamente. ¿No? Y por eso tiene servicios auxiliares, purgas, sistemas de lavado. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso tenemos un calefactor, ¿ya? De vapor. Acá está el serpentín de vapor. Si se dan cuenta, tiene una entrada donde entra un químico, el químico A, el químico B, tiene todos los instrumentos que están conectados ahí. Los instrumentos se acuerdan. Pueden ser sensores o actuadores. En los sensores puede haber interruptores. ¿De qué? De nivel, de temperatura, de presión, de flujo. Todo eso está controlado también por válvulas, que son actuadores. Los actuadores típicos para procesos son las válvulas. Vamos a ver la simbología de cada uno de ellos. Y todo esto tiene cierta simbología, que es la que vamos a aprender ahora. De esa manera, alguien que puede ver que vea un diagrama PNID, ¿ya? Va a poder entender de qué va el proceso. Ah, mira, por acá está entrando el químico A, ¿ya? Y mira, tiene conectado un sensor de nivel. Y mira, acá va un PLC. Ah, mire, el PLC actúa esta válvula. Y esta válvula que es de neumática, a su vez actúa esta otra válvula que es hidráulica. Y eso hace que entre el agua, ¿no? Entonces, con una sola vista al diagrama, pueden ver de qué va el proceso y cómo se está controlando el proceso y cuáles son los instrumentos y actuadores que están controlando el proceso.
¿Qué más? Presenta condiciones de diseño de los equipos de instalar, que eso se presenta a veces con texto, y detalla los sistemas de control a utilizar, ¿ya? Desde sus sensores hasta los actuadores. Entonces, es una manera de diagramar estandarizadamente un sistema automático de control de procesos. ¿Qué normalizaciones, con normalización tiene? Uno es la ISA, Instrumentation Systems Automation Society, sacado su identificación, y esa instrumentación te dice que debe identificarse cada equipo, válvula, lazo de control y sus componentes, tramo de cañería, y a cada uno se les asigna un tag. Esto es lo más básico del sistema. Entonces, cada equipo por separado, ¿y a qué se refiere con equipo? Cada válvula, cada sensor, cada actuador, se tiene que identificar, ¿ya? Con un tag, ¿ya? Y tiene que verse en el diagrama cada tramo de cañería o tramo de tubería. Y a la vez debe estar conectado todo eso con un lazo de control. Recuerden que la típica del lazo de control ahora es utilizar electricidad. Antes usaba también lazos de control neumáticos, pero lo típico es que se use señales eléctricas. ¿Qué señales eléctricas? Las que vimos, señales eléctricas discretas, también llamadas digitales, que pueden ser, por ejemplo, 0,24 voltios DC, o señales eléctricas análogas, que también son eléctricas, que pueden ser, por ejemplo, de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios, que son análogas a una magnitud física dentro del sistema que están manejando. ¿Cómo se grafica? Ya vamos a la simbología. ¿Ya? Primero se ponen los elementos de un lazo de control. La simbología típica para un sensor, un actuador, es la que ven en la pantalla. ¿Ya? Es un circulito, ahorita vamos a ver qué significa ese símbolo de círculo, pero lo típico es un circulito que tiene una letra inicial y varias letras que se llaman modificadores. En este caso la letra inicial es X, ¿ya? Y los modificadores son las Y. Puede tener 1, 2, 3 modificadores, 4 modificadores. Y abajo hay un número que es el número del lazo de control. Vamos a ver ahorita de qué va eso. ¿Se acuerdan? Les dije, ¿qué símbolos puede tener este instrumento? Puede tener estos. El circulito, ya que es montado en campo, quiere decir que está directamente conectado a la tubería o al tanque que se está manejando. Luego está un símbolo, cuando le ponen así, está montado en un panel de control. Y cuando está con una línea recta es que está montado en un panel de control al frente, accesible y no accesible. ¿Ya? Y a veces hay dos líneas que se montaban en tablero auxiliar. Esto es muy raro porque difícilmente van a encontrar tableros auxiliares que monten instrumentos ahora. Cuando al mismo símbolo se le pone un cuadrado, ¿ya? Significa que es una entrada a un PLC o a un sistema de control distribuido. Ya habíamos visto que había esos dos. La típica es trabajar con PLC. Lo típico es que sea a un PLC. Cuando es un PLC, en vez de un símbolo redondo, que es para control distribuido, se usa un rombo. Entonces, acá es la entrada al PLC. Hay otros que son elementos críticos por seguridad o interlock local, que son enclavamientos, o sea, sistemas de control locales. Ya, en general, todos los sistemas ahora trabajan con PLCs. No es difícil que encuentres uno de estos. ¿Cómo se identifica el lazo? Esa es la parte de abajo, es la identificación del lazo. Vamos a verlo más adelante, pero ¿a qué me refiero con lazo? A veces en un sistema de control tienes que controlar varias cosas. Tienes que controlar a la vez temperatura, a la vez presión, a la vez nivel. Pero para controlar presión usas ciertos elementos. Usas un sensor de presión y una válvula, por ejemplo, que es un actuador de presión. Para controlar temperatura puedes estar usando un calefactor como actuador y un termómetro como un sensor de temperatura como sensor. Pero aunque estés controlando la temperatura y la presión en el mismo tanque, lo estás controlando a la vez, en realidad estás usando dos lazos de control distintos, uno para la temperatura y otro para la presión. Si tienes dos lazos de control distintos, les pones números distintos acá. A uno le pones, por ejemplo, 001, al otro le pones 002. Vamos a pasar ahorita a la parte de arriba, eso es identificación de lazo. La primera letra es la variable de controlar. ¿Se acuerdan que les dije que había 4 grandes variables a controlar? Presión, caudal, temperatura y nivel. Esos están acá, están en inglés. F es caudal por flow o flujo. En inglés, nivel es L por level. Presión coincide, es pressure. Temperatura coincide, es importante. Análisis. ¿Ya? ¿Qué es análisis? Por ejemplo, cuando analizan el pH de un sistema.
¿no? Qué tan ácido, qué tan básico es. Ese es un ejemplo de pH, de análisis, perdón. Ahora, hay otros, pueden medir voltaje, pueden medir corriente, potencia, velocidad, o frecuencia, vibración y posición. Entonces, todos estos, A, F, L, van acá para ese sensor. Entonces, si lo que quieren diagramar es un sensor de flujo, lo primero que van a poner en X es F, caudal. Si quieren un sensor de nivel, es L. ¿Qué ponen los otros tres? Puede ser uno, dos o tres. Y es una descripción de tu elemento de lazo de control. Y tienes varias. Puede ser una alarma, un controlador, un sensor primario, un visor de vidrio. Puedes poner modificadores que, por ejemplo, sean alto, bajo, ¿ya? Un I, que es un indicador, registrador, interruptor, transmisor, válvula, relé o transductor y actuador. ¿Recuerdan? Interruptor, que abre o cierra un circuito eléctrico. ¿Ya? Un transmisor es que transmite señales eléctricas, por ejemplo, de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios, etc. ¿Ya? Una válvula, sabemos lo que es una válvula, que abre o cierra un flujo de un fluido. Esto para la simbología de los instrumentos. Ya vamos viendo parte a parte de simbología para luego verlo en un todo. Esa es la simbología de las válvulas. Entonces, las válvulas son dispositivos que abren o cierran el flujo de, permiten o obstruyen el paso de un fluido. Estos son los tipos de válvulas que hay. ¿Ya? La típica válvula es esta, ¿ya? Que son, dan cuenta, dos triangulitos unidos con un mando. ¿Ya? Esas son válvulas manuales. Este símbolo también lo van a ver bastante, que es una válvula de control, ya que es un símbolo, es el símbolo de la válvula, pero su comando, digamos, arriba, es una media luna. ¿Ya? Es el típico de una válvula de control. ¿Cuál más vamos a ver? Acá hay varias. Otra típica es la válvula solenoide, ya que es una válvula que se abre o cierra con una señal eléctrica, que es un solenoide. Y otro tipo es la válvula motorizada. La válvula solenoide viene con una S, la válvula motorizada con una M. La válvula motorizada tiene un motorcito que abre o cierra la válvula y lo puede abrir, por ejemplo, a un 10%, un 20%, un 50%, a un 100%. ¿Ya? ¿Y qué más? Y la otra que tienen es una tipo de válvula de 3 vías. ¿No? Recuerdan que habíamos visto válvulas que pueden ser divergentes o mezcladoras, que entra el flujo y sale por dos lados, o entran dos flujos y los mezcla. Ese símbolo es la válvula de... Voy a poner pausa para ver quién está llamando. Ya, disculpen. Ya, entonces, tenemos los instrumentos, tenemos las válvulas. ¿Ya? ¿Cómo graficamos las tuberías y las señales? El cableado que viene de los instrumentos y va al PLC, etc. Para eso tenemos dos diagramas de señales. Una línea gruesa es la línea de flujo. Por ahí va el agua, el vapor, el fluido que estamos trabajando. ¿Ya? Las otras ya son señales de control. Que habíamos visto, señales análogas, señales discretas. Nosotros fundamentalmente trabajamos con señales eléctricas, así que vamos a ignorar un poco las otras. ¿Ya? ¿Y cuáles son las señales eléctricas? Una señal continua, ¿ya? Que sirve para los instrumentos análogos. ¿Se acuerdan que era una señal continua era una que varía, tiene valores infinitos en ¿ya? Nosotros se puede graficar de estas dos maneras, pero nosotros la vamos a graficar como una línea discontinua, una línea punteada. Y la señal discreta on-off, ¿ya? Que puede ser
por ejemplo, 0, 24 voltios, 0 significa, por ejemplo, una válvula está cerrada y 24 voltios significa la válvula está abierta. O 0 significa en un interruptor de nivel se ha alcanzado ese nivel y 24 no es. Ya hemos visto este tipo de señales. Vamos a graficar una línea continua con dos diagonales. Entonces, ¿cuáles vamos a usar ahora principalmente? Esta línea de proceso, esta línea eléctrica, la discontinua, esta línea de señal continua, y esta línea eléctrica discreta. También vamos a usar una que se llama conexión de línea de impulsos, le dice, que es la línea continua. La línea continua. Lo que indica la línea continua es que el instrumento está directamente conectado al proceso. Lo vamos a ver. Esta y estas son las que vamos a trabajar. ¿Ya? A ver, frente al ejemplo. En este ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos lo que se llama un intercambiador de calor. ¿Ya? Acá hay agua que nosotros tenemos que calentarla, ¿ya? Con el vapor caliente que entra por este conducto. ¿Ya? Ese flujo de vapor está regulado por esta válvula neumática, la válvula de control neumática, una válvula que con aire comprimido abre o cierra un poco el paso del vapor. Entonces, análoga en el sentido de que se pueda abrir, se puede abrir un 10%, 50%, un 100%. Ya, a más flujo de más vapor pase por esta tubería, más calienta el agua que está dentro del tanque. Ya, este es un tanque. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos un termómetro, que es solo un medidor, es un termómetro de mercurio que está instalado ahí en el tanque. Y tenemos un sensor acá en el agua, que es con un transmisor de temperatura. Ese transmisor ya va a un controlador y registrador de temperatura. ¿Qué quiere decir con que es un controlador? Va a enviar la señal para que la temperatura se mantenga, digamos, a 60 grados centígrados, y a la vez va a registrar esa acción. Y eso a su vez envía una señal a la válvula para que se abra o se cierre. Entonces, si el controlador detecta que la temperatura es, por ejemplo, 50 grados centígrados y tú quieres que esté a 30 grados centígrados, entonces ¿qué va a hacer? Va a cerrar. Si es al revés, quieres que estés en 50 grados centígrados y la temperatura es 5, quieres calentarlo, va a abrir la válvula. Y todo el tiempo va a estar registrando qué está pasando. Entonces, este diagrama que está acá a la izquierda se le llama PFD, diagrama de proceso. El diagrama de la derecha es el diagrama PAN-ID, ya correspondiente a este sistema. ¿Cómo lo grafica? Primero tienen que hacer las líneas principales, las líneas gruesas. Entonces, hacen la línea gruesa, ponen el símbolo que ustedes encuentren para un intercambio de calor, ya entra el agua, entra el vapor, ya, y sale el vapor. Entonces, lo primero que hacen es diagramar dónde va el flujo del fluido. ¿Ya? Luego a ese flujo le van agregando los símbolos de los instrumentos que están utilizando. Ojo, una cosa es el símbolo, otra cosa es la etiqueta de ese. Entonces, tienes una válvula de control y... Profesor, ¿Sí? profesor, disculpe, se le está escuchando entrecortado. A ver... Mira, ya mi internet está un poco bajo ahora. Voy a volver a entrar ya para... Esperen un ratito, por favor. Y no voy a dejar de grabar.